Todos los hombres somos dioses, todos somos dioses. Por lo consiguiente, esta filosofía es el estudio del hombre mismo, de la ciencia del hombre mismo. Ahora, ¿por qué no la conocemos? Porque por intereses adquiridos personales trataron de acaparar esto para ellos y explotarlo engañando al hombre, diciéndole que él no es un Dios, sino que es un ser creado por Dios. Inventaron un Dios personal, que ese Dios personal estaba bueno para la humanidad incipiente, ni así tampoco, pero ya no para una humanidad tan avanzada como están ahora, que no puede admitir de que pueda existir un Dios que nos esté juzgando y que nos esté observando y que conoce todos nuestros pensamientos, los más íntimos y todas nuestras acciones. Y entonces Él manda a sus representantes, los ángeles, para que tomen nota de cómo nos estamos comportando y todo lo demás. Es una cosa muy absurda para aquella persona que realmente pueda pensar por sí mismo. No puede admitir esa cosa tan garrafal, tan estúpida. Eso no lo puede admitir una persona realmente que sea pensadora, que piense por sí misma, no por lo que los otros le digan. Y se han valido de personas muy ignorantes, les han inculcado esas ideas y lo conquistan su propia alma, su propio espíritu, lo conquistan y lo esclavizan, porque tiene que moverse y actuar de acuerdo con los preceptos que ellos dicen que son mandados por Dios y que no nos dejan pensar, no dejan al hombre pensar por sí mismo. Ahora, nos dicen que todo esto que ellos nos enseñan, su religión, especialmente yo hablo de la religión católica, que es igual a la religión judaica, porque de ahí vino, de ahí surgió, porque está basada en una revelación, y esa revelación se la fue dada a un judío, a Moisés, que él fue a una montaña o a un cerro, no sé qué cosa, y que Dios se le apareció, le reveló todo eso y le dio esas órdenes o mandatos y le dijo, esos tienen que seguir los hombres. Entonces, nuestra religión es netamente basada en la religión mosaica, en la religión judía. No, y luego dicen que somos cristianos, que es la religión cristiana. Si es la religión cristiana, entonces ¿por qué nos mandan a Moisés y a su Biblia y a su testamento de que nosotros debemos de seguirla? Si Cristo no vino a enseñar tal cosa, Cristo vino a enseñar la identidad del hombre con su Padre, y que es el Dios interno en el hombre, y nos identificó con Él mismo y con su Padre, porque nos dijo, mi Padre y yo somos uno, así como ustedes, mi Padre son uno. Nos identificó con Él. Cristo vino a enseñar una religión, si es que se puede decir, no una religión, sino que religión, porque religión quiere decir ligar, unir, no separar. Las religiones separan, y la verdadera religión, que es única, esa liga, une a toda la humanidad y a todo el universo en conjunto, y establece un principio fundamental que es la hermandad universal. No estamos separados, todos estamos unidos, todos somos hermanos, porque procedemos de un solo centro, Y si vamos nosotros entonces a las enseñanzas de Cristo, a las verdaderas enseñanzas de Cristo, como el sermón de la montaña o las reglas doradas, entonces vemos que son completamente distintas a lo que ellos llaman la religión cristiana, que no lo es la religión judaica. Esa verdadera enseñanza, o la teosofía, como se llama ahora, porque teosofía quiere decir el estudio, la sabiduría del hombre, la sabiduría divina, la sabiduría que poseen los dioses. Con el tiempo, inculcándonos esas ideas tan erróneas, se nos fue olvidando esta verdadera enseñanza. Pero como esta enseñanza no está aislada, sino que tiene a la cabeza seres, hombres igual que nosotros, con la diferencia de que ellos, a través del
del tiempo y de la experiencia acumulada y registrada, han conservado y se han perfeccionado en esta sabiduría y han llegado a la cúspide de ese conocimiento y la conservan y la enseñan en ciertos tiempos. Esos tiempos ellos los llaman ciclos. Ciclos quiere decir periodos de tiempo que giran sobre sí mismos y se repiten de vuelta, continuamente se están repitiendo. Esos ciclos marcan ciertas épocas que son apropiadas para que la humanidad escuche esta enseñanza. Lo podemos verificar a través de todas las edades. El ciclo, por ejemplo, del día y la noche, eso nadie lo puede negar. Es el día, termina, entra la noche y vuelve otra vez el día y luego la noche, y continuamente. No hay un ser en el universo, ni hombres, ni demonios, ni dioses, que puedan decir que una vez no hubo ni día ni noche, o que alguna vez hubo pura noche y no hubo día, o que alguna vez hubo puro día y no hubo noche. ¿Por qué? Porque es imposible, porque todo el universo está regido por esos dos opuestos, y esa es una ley universal, no es una ley inventada por el hombre, es una ley de periodicidad. Y así como existe el ciclo del día, existe el día en un ciclo mayor, que es la semana. La semana existe en un ciclo mayor, que es el mes, y el mes tiene más duración que el día y que la semana. Pero el mes tampoco no existe solo, existe en el año. Y el año existe en siglos, y así sucesivamente en ciclos menores dentro de mayores, y así continuamente hasta el infinito. Todo es idéntico, todo es igual, no más que la diferencia está en su duración. Existe una vida humana compuesta de muchos años, 30, 40 o 100 años. El hombre utiliza un instrumento que le llama mi cuerpo o mi habitación. Ese instrumento le sirve para ponerse en contacto con toda la materia visible, toda la materia inferior al hombre, y usa un cuerpo compuesto de esa materia, con el objeto de elevar esa materia de acuerdo con su comportamiento y su inteligencia, levantarla a su estatura. Esa es la responsabilidad del hombre, que es un ser divino que baja aquí a la tierra con ese objeto de levantar toda la vida inferior a él a su estatura. Tenemos una obligación y un compromiso con toda la vida, por eso estamos aquí, y con el objeto de poder entender los reinos inferiores. Necesitamos habitarlos a través de un cuerpo que se compone de todos los reinos inferiores. Pero nuestro cuerpo, aparte de ser compuesto de los reinos inferiores, de las vidas inferiores al hombre, encarceladas en el mineral, encarceladas en el reino vegetal, y luego de ahí surgen del mineral al vegetal, y luego del vegetal al animal, y el animal llega a ser un cuerpo habitable para un Dios, para el Dios que los dio a esa estatura. Y tenemos al hombre ya en el escenario, el hombre pensador, que piensa y que es responsable de sus acciones. Ese hombre ha pasado a través de toda esa evolución, pero la evolución no termina ahí, sino que el hombre, a través de la experiencia que va ganando, se va perfeccionando más y más y más hasta llegar a seres superiores que el hombre, pero hombres superiores en conocimiento, en sabiduría. Y mientras más conocimiento tiene el hombre, más responsabilidad debe de tener hacia sus hermanos inferiores que están luchando todavía para llegar a ser igual que él. Entonces, el ideal que tenemos es esos grandes seres que en sánscrito se llaman Mahatmas. Mahatmas quiere decir compuesto de dos palabras, Maha, grande, y Atma, alma. La diferencia está, nosotros somos almas, pero no grandes. Ellos son almas grandes, son perfeccionadas.
y permanecen aquí en la tierra con nosotros con el objeto de guiarnos y ayudarnos para llegar también a ser igual que ellos. Y eso lo debemos de adquirir por medio de la experiencia y de la práctica. Es muy importante la paciencia. Si nosotros nos escuchamos al maestro que nos está dando estas clases y queremos inmediatamente interpretarlas, en lugar de tener una poca de calma y tratar de entender bien lo que el maestro nos enseña. Del otro modo, pues, si no hacemos eso, entonces la malinterpretamos, empezamos a criticar eso, en lugar de tener la calma y asimilar lo que el maestro nos ha enseñado para poder a nuestra vez enseñar a los otros debidamente y no malinterpretarlo. Por eso es una cosa que todos debemos de saber, tener la paciencia de escuchar y paciencia de obrar. Habemos individuos con un carácter muy impetuoso y en lugar de hacer un bien hacemos un daño cuando queremos actuar en esa forma sin pensar primero. Y el precepto que la filosofía nos enseña es esto, a ver si lo pueden ustedes captar. Hay que pensar antes de pensar. Hay que pensar antes de pensar. ¿Por qué es eso? Porque primero debemos estudiar bien lo que vamos a hacer. Ya una vez estudiado y tomado la decisión de lo que debemos de hacer, entonces debemos de pensar cómo debemos hacer eso. Que hemos tomado la decisión, cómo hacerlo. Y entonces estudiando todos los pros y los contras, entonces ya debemos de actuar.